día de hoy vamos a hacer una pequeña explicación de en qué consiste el trabajo que se está realizando en la Universidad Militar Nueva Granada para la remoción de metales pesados en solución acuosa, con el fin de mejorar la calidad del agua luego de que es utilizada dentro de las industrias y se llevan a cabo los vertimientos. Entonces, los metales o el metal a trabajar, entonces comúnmente se encuentra con carga positiva en solución acuosa. ¿Cuántas cargas positivas? N cargas positivas. Entonces, cuando ese metal, ese ion, se encuentra en solución, si ese ion se le expone a un campo eléctrico, lo que ocurre es que existe una migración. ¿Hacia dónde migra? Pues migrará hacia donde está la carga opuesta. Dentro de esa migración, entonces, recordemos que reducción es la ganancia de electrones, oxidación es la pérdida de electrones. Entonces, si este señor gana electrones, porque va hacia este lado y gana electrones, entonces él se reduce, pero el electrodo opuesto se estará oxidando. Comúnmente lo que se utiliza y lo que vamos a utilizar dentro de nuestro trabajo es que vamos a tener hierro y aluminio. El hierro, estando en estado de oxidación cero, cuando pierde electrones, entonces pasará a estado de oxidación 3 positivo o 2 positivo. A modo de ejemplo voy a utilizar el 3 positivo. Y este señor se combina con los hidróxidos libres en solución para crear el hidróxido férrico. Y el hidróxido férrico actúa como un agente floculante de los metales. Entonces lo que vamos a tener es que se crea el floculante in situ y también tenemos la posibilidad de cambiar el estado de oxidación del metal que está en solución acuosa. Como nosotros estamos haciendo una coagulación dentro de un campo eléctrico, entonces esto será clasificado como una electrocoagulación. Ese coágulo o floc que se crea puede ser que tenga una mayor densidad que el agua, en ese caso precipitará, o tenga una menor densidad que el agua, en ese caso flotará. Lo que nosotros queremos hacer es, mediante este procedimiento, retirar metales pesados de solución acuosa. Se ha trabajado en proyectos ya para remoción de cromo, de zinc, y en este caso estamos trabajando para remoción de mercurio. En el caso del cromo se tuvo un muy buen resultado, obteniendo una remoción de aproximadamente el 99,95%, partiendo de una solución de 100 partes por millón. No se sabe si se llegó a una mayor remoción o una remoción superior al 99,95% debido a que el método de cuantificación no es más sensible. En esta parte de remoción nosotros debemos hacer el seguimiento para saber cuánta es la cantidad de material que nosotros hemos removido. Y para poder hacer el seguimiento de cómo es la remoción, si es o no es efectiva, comúnmente se utiliza una técnica que se llama absorción atómica. En el caso de absorción atómica, los costos de la técnica y los costos de adquisición del equipo son bastante altos. Por eso hemos querido plantear la posibilidad de llevar a cabo la determinación de la remoción mediante métodos espectrofotométricos. Los métodos espectrofotométricos permiten un mayor acceso a los diferentes laboratorios, ya que los métodos espectrofotométricos son más, se tiene un mejor acceso y sus costos son más altos. Entonces, en el caso de la espectrofotometría, lo que nosotros necesitamos crear inicialmente es un cromóforo. Y ese cromóforo debe crearse con el metal que está en solución.
Entonces este cromóforo es una sustancia coloreada, pero cuando digo sustancia coloreada no necesariamente debe estar en el espectro visible. Algunas veces se trabaja en el espectro ultravioleta. Entonces cuando digo coloreada simplemente es que interactúe con la radiación, puede ser ultravioleta o puede ser visible dependiendo del equipo que tengamos. Entonces este cromóforo tiene como base el metal y debe ser directamente proporcional, la cantidad de cromóforo directamente proporcional a la cantidad de metal. Entonces, un primer paso dentro de la cuantificación por métodos espectrofotométricos es hallar el cromóforo. Y el cromóforo debe cumplir ciertas condiciones. Primera, que ya lo habíamos dicho, pertenecer al ultravioleta o al espectro visible dependiendo del equipo con el cual estemos trabajando. Segunda condición, debe ser estable, pero en esa parte de estabilidad decimos que debe ser estable en el tiempo, pero no perpetuo, debe ser estable en el tiempo para poder llevar a cabo la determinación y comportarse de una forma relativamente constante, pero por lo menos que sea predecible su comportamiento en función del tiempo. Respecto a la temperatura, que las temperaturas no deban ser demasiado bajas para poder conservar su estabilidad, es decir, que no sea termolábil a bajas temperaturas. Y también a la iluminación o la luz. Entonces debemos verificar cómo es su comportamiento o cada uno de los posibles cromóforos que nos van a servir, entonces mirar su estabilidad en el tiempo respecto a la temperatura y respecto a la luz. Entonces, cuando tenemos ya un cromóforo que nos cumple esas condiciones, entonces debemos revisar como segundo, debemos revisar lo que vamos a llamar la curva de calibración. Y en el caso de curva de calibración, pues debemos revisar la curva de calibración. Y en el caso de la curva de calibración debemos generar una gráfica que idealmente se comporte de la siguiente manera. Entonces, que esto sea, es lo que tenemos, es un plano cartesiano en el cual se relacionan las variables concentración y absorbancia. Entonces, idealmente, cuando la concentración es 0, la absorbancia debería ser 0. Entonces, idealmente partimos de este punto. Generamos un grupo de patrones que nos servirán para determinar la curva de calibración y cada uno de esos patrones va, entonces el patrón A, el patrón B, el patrón C, el patrón D, el patrón E, F, etc. Y cada uno de esos patrones de concentración conocida nos va a dar un punto en la gráfica. Esperamos e idealmente queremos que todos esos puntos nos den una línea recta. Y entonces, al ser una línea recta, pero idealmente B debería ser 0. El punto de intercepto debería ser 0. Eso es lo ideal. Entonces lo que hacemos es tomar unos patrones de concentración conocida, generar el cromóforo, hacer la lectura de ese cromóforo y determinar cuál es la curva de calibración, cuál es la relación existente entre concentración y absorbancia. Dentro del cromóforo, ¿a qué longitud de onda hacemos la lectura? Pues dentro del cromóforo, al cromóforo le vamos a leer las absorbancias en función de la longitud de onda, y una vez que tengamos esas absorbancias en términos de la longitud de onda, buscamos un máximo de absorbancia.
Entonces este es el máximo, la lambda máxima de absorbancia. Y entonces a ese lambda máximo de absorbancia estaremos haciendo las lecturas en el segundo caso. Ya hemos encontrado un lambda máximo y hemos encontrado una estabilidad. Entonces generamos la curva de calibración. Una vez generada la curva de calibración, pasamos al tercer paso. Y el tercer paso es hacer uso de esta curva de calibración, que idealmente la curva de calibración debe contener el máximo legal permitido en la normatividad del país en el cual se está realizando la práctica. Entonces, máximo de concentración legal. ¿Para qué? Pues para que nosotros sepamos que lo que estamos haciendo puede llegar a estar por debajo de los niveles legales permitidos. Entonces, ¿el tercer paso qué es? El tercer paso es usar lo que llevamos hasta el momento para llevar a cabo el seguimiento de la remoción de este metal. Entonces, en un tercer paso, vamos a ir revisando cuánta es la concentración a medida que transcurre el tiempo de proceso y a diferentes condiciones. Entonces, ¿qué condiciones o qué variables se pueden trabajar? Se puede trabajar voltaje al cual está sometido el equipo, es decir, la diferencia de potencial entre estas dos placas, la cantidad de corriente que circula entre estas dos placas. Claro que por la ley de Ohm el voltaje regula la corriente, porque esta resistencia B es igual a I por R, según la ley de Ohm, y aquí hay una resistencia. Pero también podemos ir variando la distancia entre placas, entonces son diferentes gráficas que nos están apareciendo. También podemos variar la temperatura, podemos variar la concentración de este metal en forma inicial. Entonces lo que nosotros estaremos viendo es que a medida que transcurre el tiempo, se espera que a medida que transcurre el proceso vaya disminuyendo la concentración de ese metal. Entonces voy a hablar que voy a comparar distancias. Distancia 1, distancia entre placas. Recuerden que estamos hablando distancia entre esas placas, entre electrodos. Distancia 1 y distancia 2. Entonces, lo que puedo decir en estos dos casos, si ambos tienen la misma escala, supongamos unos 50 minutos, y aquí también lo mismo, 50 minutos, lo que puedo inferir o lo que puedo concluir de las gráficas es que a la distancia 2 hay una remoción más rápida que en el caso de la distancia 1. Y entonces, así, poco a poco se van buscando las condiciones ideales en las cuales debe trabajar el sistema para hacer la remoción de un metal en particular. Entonces todo esto pertenece como tal en un grupo a un proyecto y es aplicable para cada uno de los diferentes metales que se consideran contaminación. Algunos metales tienen una concentración legal que relativamente es fácil de alcanzar. Ejemplo, en el caso del cromo, es fácil reducirlo a menos de 5 partes por millón según la legislación hasta el momento vigente. Pero hay otros metales que son un tanto más complicados, como el mercurio, el cual es necesario llevarlo a una concentración de 0,001 parte por millón según la legislación colombiana. Bueno, entonces vamos a pasar a revisar cuál es el montaje necesario para llevar a cabo este proceso. Primero estaremos revisando cuál es el montaje para la electrocoagulación y después estaremos revisando cuáles son los montajes que se tienen para llevar a cabo, primero, la determinación de un cromóforo, segundo, la curva de calibración y tercero, ya cómo se hace el procedimiento para hacer el seguimiento de esa remoción mediante un proceso de espectrofotometría.
dentro del rango ultra B.